Entramos ahora entonces a las características espectrales de las antraquinonas. Entonces vamos a comenzar hablando de su espectroscopía ultravioleta. Recuerden que les había dicho que estas sustancias presentan varios máximos de absorción. Aquí tenemos en el caso de arriba las antraquinonas y en la parte de abajo las naftoquinonas. Generalmente son varias bandas entre 200 y 500 nanómetros aproximadamente. Recuerden que les llamaba la atención sobre la presencia de una banda o al menos una banda por encima de 400, que es característica de estos tipos de sustancias. También en el ultravioleta, estas sustancias, como son las antraquinonas, pueden tener las siguientes particularidades. Pueden tener grupos hidroxilos fenólicos en posición orto, como vemos aquí en este compuesto arriba a la izquierda, o pueden tener grupos hidroxilo, como el que aparece en la misma estructura, vecino a un grupo carbonilo. Este tipo de hidroxilos vecinos al grupo carbonilo de la quinona se conocen como hidroxilos peri. Estos hidroxilos peri tienen la particularidad de que pueden también reaccionar de forma diferente a como lo hacen los hidroxilos en posición orto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo esta antraquinona en solución y le agrego cloruro de aluminio, esta quinona va a formar un quelato, y va a formar un quelato tanto con los hidroxilos de la izquierda, que están en posición orto, como con el hidroxilo y el carbonilo, el hidroxilo peri. O sea que se forman dos clases de quelatos. Esto, si se sigue con un espectrofotómetro ultravioleta visible, va a mostrar que el compuesto original muestra un espectro con varias bandas, como decía anteriormente, y al agregarle el cloruro de aluminio, el espectro se va a desplazar hacia mayores longitudes de onda debido a la formación del quelato doble con el aluminio. Entonces, ese desplazamiento batocrómico va a ser característico por la formación de estos quelatos estables con el cloruro de aluminio. Si a esta solución las retiro del espectrofotómetro ultravioleta y le agrego ácido, unas gotas de ácido, voy a ver después, cuando vuelvo a tomar el espectro, que el espectro tuvo un desplazamiento isocrómico hacia menores longitudes de onda, debido a que se forma el compuesto que aparece abajo, en el que solamente quedó el quelato con el hidroxilo peri, pero el quelato con los hidroxilos orto se destruyó. Dicho de otra forma, estos compuestos como las antraquinonas con hidroxilos peris forman quelatos estables a la hidrólisis ácida, mientras que los hidroxilos en posición orto, que no son peris, forman quelatos que no son estables al ácido. Entonces, este comportamiento es característico y de él se saca ventaja en espectroscopía ultravioleta visible, no solamente de las quinonas, sino veremos más adelante también en el caso de los compuestos como son los flavonoides. Bueno, aquí a modo de referencia al espectro infrarrojo de la antraquinona, solamente para recordarles el carbonilo, que es la banda más fuerte. Bueno, en este caso la antraquinona es una molécula completamente simétrica, entonces solamente se observa un carbonilo y las bandas características de compuestos aromáticos. En la parte de resonancia magnética nuclear, cuando hablamos fundamentalmente de quinonas o de formas libres de antraquinonas,
Los sustituyentes que vamos a encontrar más comunes son el grupo metilo, el grupo hidroxilo y el grupo metoxilo. En el caso del metilo, que ya sabemos que biogenéticamente es favorecido para que esté en la posición 2, este metilo aparece como una señal singlete alrededor de 2.3 ppm. Mientras tanto, los protones del grupo metoxilo, los 3 protones resuenan como un singlete alrededor de 4 ppm en el espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno. Y el caso particular del hidrógeno de hidroxilo peri, que cuando se puede observar en el espectro, porque no todas las veces se puede observar, resuena como un singlete ancho entre 12 y 14 ppm. El desplazamiento tan alto es debido al efecto atractivo de los dos oxígenos vecinos, el del hidroxilo y el del carbonilo vecino. Repito que deben tener en cuenta que no siempre los hidroxilos se observan en el espectro de resonancia, porque generalmente el protón no está ligado todo el tiempo al oxígeno, sino que se puede intercambiar con el solvente. Entonces hace que muchas veces no se observen los hidroxilos, los protones de hidroxilos fenólicos en el espectro de resonancia normal. Abajo observan entonces nuevamente lo que ya habíamos explicado en la clase cuando hablábamos de la multiplicidad de los protones aromáticos, y ya deben tener como muy claro estas señales, y recordarles que estos protones resuenan alrededor de 6 a 8 ppm aproximadamente. Aquí pues a manera de ejemplo el espectro de resonancia del núcleo de antraquinona, 2 señales alrededor de 8. Como hay simetría, entonces hay 4 protones idénticos y 4 protones idénticos de un lado y 4 idénticos por el otro lado, para dar 2 señales. En carbono 13 o en resonancia de carbono 13, aquí también podemos utilizar esta plantilla como referencia. El carbono metílico ligado al carbono aromático en 2, normalmente resuena alrededor de 12. El grupo hidroximetileno, el carbono, alrededor de 62 ppm. El carbono del metoxilo alrededor de 55. Y los carbonos carbonílicos alrededor de 180 si no tiene hidroxilo peri, y alrededor de 185 cuando tiene hidroxilo peri. Además, las señales de carbonos aromáticos ligados a metoxilo alrededor de 160, a metilo alrededor de 120, a hidroximetileno alrededor de 143. Esto pues es una referencia, y recuerden que ya con el software predictor de resonancia podemos tener información más aproximada de estos valores para cualquier estructura que vayamos a trabajar. En la parte de cuando tenemos carbohidratos ligados, pues tenemos aquí la información aproximada de algunos señales de carbono. El carbono 1, que es el carbono anomérico, porque a través de este hidroxilo es que generalmente se une el carbohidrato a la glicona. Este carbono 1 resuena alrededor de 100 a 110 ppm, y los carbonos del resto de la molécula de azúcar entre 60 y 85 aproximadamente. Algunos grupos funcionales, como cuando tenemos el carbono del grupo hidroximetileno, que está por encima de 60 ppm, el aldehído, el del carbono del aldehído, por encima de 180, y en el caso del carbono carboxílico, cuando resuena por encima de 160. En la parte de espectrometría de masas, recuerden que tenemos las dos posibilidades: ionización suave, ionización fuerte. En el caso de las agliconas, entonces tenemos este esquema de abajo,
que en ionización fuerte vamos a ver que el espectro muestra un ion molecular muy intenso, y como tiene dos carbonilos, la pérdida de un carbonilo o la pérdida de dos carbonilos se traduce en la pérdida de monóxido de carbono, una unidad de monóxido de carbono, o la pérdida de dos unidades de monóxido de carbono. Si hay grupos metoxilo, entonces se va a dar fragmentos como el ion molecular menos 2 monóxidos de carbono menos R. Antes de comenzar a resolver problemas, pues hablemos de la acción laxante de las antraquinonas. Aquí lo que se muestra es como algunas características que los autores sugieren que son importantes para que tengan la acción laxante. Entonces aparecen los grupos hidroxilo en posición 4 y 5, que son muy comunes. En el grupo R generalmente es metilo, hidroximetileno, carboxilo. Y el grupo R' que es hidroxilo o metoxilo. Estos como que serían las características para la acción laxante de las antraquinonas, pero es probable que una antraquinona que no tenga todas estas características, sino algunas de ellas, posiblemente presente una menor acción laxante. Recuerden que el efecto de la acción laxante de las antraquinonas es a nivel del intestino, y estas sustancias producen un efecto que se llama neuroperistaltismo, que lo que hace es acelerar el paso del bolo alimenticio, y de ahí entonces la acción laxante. Según dicen los autores, los glicósidos son menos activos y las agliconas más irritantes. Por eso entonces en estas drogas debe considerarse una mezcla adecuada de agliconas y glicósidos para tener una mejor acción en alguna terapia en la que se utilice.